desde el Congreso de la República porque la Junta de Portavoces rechazó escuchar al Premier antes de la votación para elegir a los tribunos del Tribunal Constitucional, y en este momento se está debatiendo la moción de censura presentada contra la mesa directiva encabezada por Pedro Olaechea, y hay bastante movimiento al interior del hemiciclo. Hay problemas en una de las esquinas del Congreso porque el presidente del Consejo de Ministros y su gabinete al parecer están tratando de ingresar al hemiciclo y no se lo permiten. Así es, una vez iniciada la sesión por parte del presidente del Congreso, Pedro Olaechea anunció que se le iba a escuchar al presidente del Consejo de Ministros a las 4 de la tarde. Casi inmediatamente después, Salvador del Solar sale del Salón Embajadores, donde permanecía junto a todo su gabinete, cruza pasos perdidos hacia la presidencia del Congreso. Sin embargo, el Premier no puede ingresar al hemiciclo y vemos una gran conmoción en una de las puertas. Vamos a escuchar a la congresista Patricia Donaire, que declara a la prensa en Pasos Perdidos. Permítame hacerlo. Son las declaraciones de la congresista Patricia Donaire. Ingresó en este momento Salvador del Solar ya al hemiciclo del Congreso de la República y se dirige hacia el centro del hemiciclo. Saluda a la representación nacional y no tiene un espacio donde dirigirse a la presidencia o a los congresistas de la República. Está saludando ya a algunos de los parlamentarios de las distintas bancadas. Se ha ubicado en uno de los escaños, me parece que es del congresista Petrosi. Mientras continuamos viendo que están ingresando ya los demás ministros. Esta es una situación sui generis, bastante fuera de lo común, así es, porque en teoría no va a haber debate, porque en teoría, tal y como lo había decidido la Junta de Portavoces, se iba a ir de inmediato a la votación de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y después se iba a invitar al presidente del Consejo de Ministros a hacer la sustentación de su pedido de confianza. Ahora, han pasado una serie de cosas en el transcurso de la mañana, Pamela, ustedes lo han estado transmitiendo desde Buenos Días, Perú. El presidente de la República despidió a los ministros en el Palacio de Gobierno, donde habían estado reunidos muy temprano. Salvador del Solar llegó con todo su gabinete al Congreso de la República, presenta un documento en Oficialía Mayor que finalmente es recibido, ¿no? La Junta de Portavoces lo debate, pero deciden que serían escuchados después de la votación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Ahí estamos viendo los congresistas de el Frente Amplio y también de Nuevo Perú acercarse a la mesa directiva, a la presidencia, y están discutiendo, ¿no? Hay que recordar que ha sido justamente estas bancadas las que presentaron, y sobre todo la congresista Marisa Glave, la que presentaron esta moción de censura contra la mesa directiva. Así es, ellos han promovido, son las bancadas de izquierda las que han promovido la moción de censura, que Pedro Olaechea le ha dado trámite de manera inmediata, según el reglamento del Congreso, y ha dejado la presidencia para bajar a su escaño, y ha dejado encargada la presidencia precisamente para que se pueda debatir esto. Sin embargo, en el interín ha ingresado el presidente del Consejo de Ministros, se ha ubicado en una de las curules y se está produciendo lo que estamos viendo en este momento, esta discusión de representantes de distintas bancadas frente a sobre el espacio que ocupa la mesa directiva. Ahí vemos a Salvador del Solar, que se acerca al presidente del Congreso, Pedro Olaechea, que está sentado en su curul, y están intercambiando algunas palabras. Una situación bastante tensa, por cierto. Algo parecen reclamarle, podemos imaginar qué, pero Salvador del Solar se mantiene de pie y Pedro Olaechea sentado. Ahora ha llegado Luz Salgado hasta el Premier para intentar conversar con él, intercambia también algunas palabras con la legisladora de Fuerza Popular, y Pedro Olaechea también ahora se pone de pie y conversa con el presidente del Consejo de Ministros. Gino Costa se suma a esta conversación. Vemos también al congresista Guido Lombardi, que ya se retiró, y a otros parlamentarios. En varias oportunidades le coge el brazo, le coge la mano. Tenemos información en vivo con Álvaro Cisneros, nuestro reportero destacado en el hemiciclo del Congreso de la República. Álvaro. Hola, sí, buenos días. Hola, 1, 2, 3. Hola. Vamos.
Sí, compañeros, muy buenos días. Nos encontramos aquí en el hemiciclo del Congreso de la República, donde congresistas de diferentes bancadas están reclamando al congresista César Vázquez y a la mesa directiva para dejar al presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, que ingrese al Pleno y pueda sustentar la cuestión de confianza y el proyecto del Ejecutivo que ha sido planteado desde tempranas horas de la mañana aquí en el Congreso de la República. Hay bastante malestar de parte de las bancadas de izquierda. Nuevo Perú y Frente Amplio pidieron una moción de orden. Sin embargo, el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, hizo caso omiso a este pedido y continuó con la sesión como estaba programada previamente en la agenda. Esto quiere decir de que el presidente del Congreso procedió a tomar lista y a iniciar el proceso de votación de los magistrados del Tribunal Constitucional, tal como se acordó previamente en la agenda. Sin embargo, ante los gritos de la bancada de Nuevo Perú y del Frente Amplio, ante las protestas, ante los golpes a los escaños, pues el Pleno se suspendió de forma temporal por algunos minutos mientras se resuelven algunos incidentes. También hay un pedido de censura al gabinete, a la mesa directiva, hay un pedido de censura a la mesa directiva del Congreso por la forma en que ha ido llevando a cabo la sesión del día de hoy y al no hacer caso a los pedidos de la bancada de Nuevo Perú y del Frente Amplio. Pero tenemos la información que los ministros permanecen en el Congreso de la República, ellos pues quieren participar de esta sesión del Pleno, sin embargo no se les ha permitido el ingreso hasta este momento. Están los congresistas César Vázquez, la congresista Foronda, la congresista Luis Galarreta, Segundo Tapia, Alejandra Aramayo, Wilber Rosas, Indira Wilca, Richard Arce, Marco Arana, están reunidos en la mesa directiva del Congreso. Está el vocero de Peruanos por el Cambio, Clemente Flores, discutiendo cuál va a ser el proceso que se va a seguir en este momento. Ánimos bastante crispados los que podemos notar esta mañana en el hemiciclo del Congreso a raíz de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Bien, Álvaro, hay que recordar que en teoría el presidente del Consejo de Ministros tiene la potestad de participar en el Pleno según el artículo 129 de la Constitución. Así es, vamos a leerlo rápidamente. El artículo 129 de la Constitución Política del Perú establece precisamente que el presidente del Consejo de Ministros o cualquiera de los ministros de Estado puede participar de los debates en el Pleno del Congreso de la República con las mismas prerrogativas de un parlamentario, salvo la votación si es que no es congresista. Así es, y ahí viene el lema de la interpretación, ¿no? Porque en esta parte de la convocatoria no había debate, era solamente votación. Pero estaba instalado el Pleno y eso se abre precisamente a debate y a interpretación que los constitucionalistas son los que van a tener que dilucidar cuál es la figura que se compone en este instante. Bueno, se va a resolver ahí, en esa discusión que estamos viendo entre los 5 o 8 congresistas que se han acercado alrededor del presidente del gabinete, ¿no? Del Consejo de Ministros. Y ahí estamos viendo a todos, prácticamente a todos los que han estado en los últimos días hablando e interpretando el tema. Sí, bueno, las actitudes más airadas vienen de los parlamentarios de las distintas bancadas, sobre todo que se oponen a la posición de la bancada mayoritaria. Sin embargo, creo que esto es una situación de bastante tensión, una situación bastante particular que no veíamos comúnmente en nuestro desarrollo político y que definitivamente estamos viendo y estamos siendo testigos de una situación bastante tensa y bastante complicada que esperemos se resuelva en los próximos minutos. Ahí vemos a parlamentarios prácticamente de todas las tiendas políticas intercambiar. Está Gilbert Violeta, está Gino Costa. Vemos al congresista Becerril, vemos al mismísimo presidente del Congreso, Pedro Olaechea, vemos a Gilbert Violeta, tú lo has mencionado, Segundo Tapia, Patricia Donaire, Gino Costa, el congresista César Cuña Segura. También está allí. Bueno, lo señalan con el dedo, ¿no? La congresista Chacón. No es la congresista Chacón, me lo retracto. El congresista Lombardi. Le están pidiendo que se retire. Le están pidiendo que abandone el hemiciclo aparentemente. Y el congresista Tapia es un gesto para tratar de... Se han retirado los congresistas
varones y han quedado solamente las damas, ¿no? Así es. A conversar con el presidente del Consejo de Ministros. Salvador del Solar explica aparentemente sus motivos, está él. Álvaro, ¿qué novedades podemos tener sobre este intercambio de palabras que están teniendo precisamente los parlamentarios con el presidente del Consejo de Ministros? Bien, seguimos viendo entonces esta tensa conversación que está teniendo Salvador del Solar con un grupo de congresistas prácticamente en el centro del hemiciclo. En este momento se supone que se debería debatir la moción de censura a la mesa directiva que habían presentado las bancadas de izquierda. Para eso es que el presidente del Congreso había bajado a su curul. Así es. Sin embargo, en ese momento es que se permite el ingreso de Salvador del Solar luego de un momento tenso en que se había dejado la puerta cerrada, no se le dejaba ingresar. Él se había colocado en una de las curules, si no me equivoco era la del congresista Petrosi, porque él no tenía una ubicación en donde estar, y luego se acercó a donde el presidente del Congreso, a la curul en donde él se encontraba, y ahí es donde se empezó con esta discusión entre congresistas. Ahí vemos detrás del presidente del Consejo de Ministros algunas parlamentarias también, a Patricia Donaire, entre otros parlamentarios de otras bancadas, que también intercambian gritos con otros legisladores que están del otro lado. Y esto sigue siendo una conversación entre los legisladores y el Premier para tratar de dilucidar una salida, una solución a esta situación que se está produciendo en este instante en el Congreso de la República. Bueno, una situación que empieza desde el viernes, Pamela, Así también es. hay que decirlo, ¿no? Técnicamente la sesión del Pleno está suspendida, esto ya ha sido comunicado a través de las redes sociales del mismo Congreso de la República. Es decir, hoy no se va a ver la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y tampoco se tendría que ver el pedido de la cuestión de confianza por parte del gabinete. Así es. Esta es la situación, como tú bien lo decías, Paco, sui generis, ¿no? Totalmente fuera de lo común. Y ahí vemos que nuevamente Salvador del Solar está conversando con Pedro Olaechea. No somos expertos en leer los labios, no podríamos decir exactamente qué es lo que están diciendo, pero por los gestos entendemos que es una situación bastante tensa. Parece que ahora ambos han llegado a una especie de entendimiento y se están retirando juntos del hemiciclo. Posiblemente vayan a tener una reunión en privado. Y ahí han quedado algunos congresistas conversando entre ellos, ¿no? Marisa Glave con Juan Cheput, está ahí también César Segura. Ahí vemos a la congresista Espinosa. Bueno, una situación bastante tensa, preocupante en estos momentos. Esperamos que evidentemente prime el diálogo. Hay que recordar que ayer el presidente de la República, Martín Vizcarra, concedió una entrevista a un medio de comunicación en el que habló de que si no se le escuchaba al presidente del Consejo de Ministros, él iba a interpretar esto como una negación de la confianza y que tenía intenciones de cerrar el Congreso. Vemos ahí en imágenes a la congresista Marisol Espinosa, hablando con los ministros, ¿no? Conversando con algunos ministros. Vemos al ministro de Cultura y el a ministro Jaime del Castillo Interior. y al ministro de Justicia y al ministro del Interior, Carlos Morán, también intercambiando algunas palabras con la parlamentaria. También Vemos a la ahí ministra Muñoz de Agricultura conversando también con una de las legisladoras. Y algo que también había llamado la atención, que ya no hemos podido ver en la transmisión en este momento, es que la vicepresidenta Mercedes Arauz ocupó su escaño también. Estaba efectivamente en su escaño, ella es parlamentaria, es congresista de la República, y estaba despachando con algunos de sus asesores en el transcurso de la mañana, pero ahora no la hemos visto en el devenir de esta discusión y de esta... Claro, no es una de las situación. Legisladoras que ha bajado a conversar con el presidente del Consejo de Ministros. Ahora, lo vemos bastante sonriente al ministro de Justicia, Vicente Ceballos, ¿no? Así es. El ministro de Justicia, pues hay que recordar que tiene la función de ser el asesor legal del presidente de la República. Ayer ha estado él en una entrevista con Panorama, ¿no? Con Rosana Cueva. Así es. Y él inmediatamente después de haber conocido lo que dijo el presidente, dijo que no iba a contradecir una opinión del mandatario, ¿no? Claro.
ya pero está prácticamente vacío el escaño, la parte de las curules del fujimorismo. así es, tenemos ahora una toma un poco más amplia donde vemos la mesa directiva que se encuentra vacía en este momento. La sesión del Pleno del Congreso de la República está suspendida desde hace algunos minutos cuando se produce esta situación de tensión dentro del Pleno del Congreso. Se iba inicialmente, como lo anunció Pedro Laechea, a votar la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, pero luego dio lectura a una moción de censura presentada en contra de la mesa directiva que él preside, presentada por las bancadas de izquierda, pero ahí empezó precisamente el alboroto y se suspende brevemente la sesión. Algo que también habíamos notado más temprano es que la congresista Jenny Vilcatoma estuvo haciendo circular un documento entre sus colegas para que sea firmado, ¿no? De repente, Álvaro nos puede comentar un poco de lo que estuvo pasando más temprano antes de que se originara todo este problema, ¿no? Mientras que a un costado vemos que está conversando el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, con el presidente del Congreso. No se han ido a un ambiente privado, están a un lado del mismo hemiciclo. Álvaro. Sí, Álvaro. Álvaro, buenos días, te escuchamos. Así es, compañeros, buenos días. ¿Cómo sucedió, cómo empezó toda esta serie de enfrentamientos aquí en el Pleno? El presidente del Congreso, Pedro Laechea, inició la sesión tal como estaba programada en la agenda previa y se disponía a iniciar la votación, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. La bancada de Nuevo Perú y el Frente Amplio solicitaron una cuestión de orden para detener este proceso. Mientras Marisa Glave, Marco Arana y otros congresistas alzaron la voz para pedir la moción de orden, el presidente del Congreso, Pedro Laechea, continuó con la sesión sin dar mayor interés por este pedido. Fue ahí cuando empezaron los carpetazos, los gritos y se generó toda una controversia aquí, porque la disposición era proceder a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Sin embargo, ante los gritos, ante los pedidos, ante los reclamos, ante los carpetazos, el presidente del Congreso tuvo que detener el procedimiento, tuvo que detener la sesión. Hubo también una moción de censura contra la mesa directiva del Congreso, justamente por la forma de actuar durante esta sesión. Esta moción de censura se tramitó rápidamente y provocó que César Vázquez asuma de forma, digamos, interina la presidencia del Congreso aquí y la presidencia de la mesa directiva, y él llevó la sesión. Y ahí fue cuando empezaron una serie de problemas, porque el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, no podía ingresar al hemiciclo. Él tenía la voluntad de ingresar y no le dejaban el acceso junto a su gabinete ministerial. Fue allí donde los ánimos se crisparon aún más, hubo más gritos, hubo más enfrentamientos, más palabras duras y finalmente el primer ministro Salvador del Solar ingresó al hemiciclo. Fue allí cuando hubo una conversación entre los voceros de diferentes bancadas, congresistas de diferentes grupos parlamentarios con el premier del Solar para tratar de llegar a algún acuerdo. Sin embargo, congresistas de Fuerza Popular, del APRA, encararon también al primer ministro explicándole su punto de vista y su posición respecto a este tema, algunos con la Constitución en mano, otros gritando, otros más dialogantes. Sin embargo, no se llegaba a ningún acuerdo. Conversaba el primer ministro con Gilbert Violeta, con Gino Costa, mientras en otro rincón del hemiciclo diversos parlamentarios discutían también, ¿no? Lo cierto es que los ánimos están bastante caldeados aquí en el hemiciclo. Salvador del Solar permanece en el Congreso, mientras por fuera nos informan de que desde la sala de embajadores se estaría invitando a los miembros del gabinete ministerial a retirarse del Congreso, mientras la discusión continúa aquí. Aquí ya los ánimos han calmado un poco. Se retiró César Vázquez, quien había asumido la dirección de la mesa directiva, y en este momento están los congresistas dialogando en busca de alguna alternativa. Por ahora permanece suspendida la sesión hasta que se determine si es que primero se va a proceder a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional o si se dará trámite a la solicitud del Ejecutivo con este proyecto de ley que modifica la ley orgánica de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, o si se tramita la cuestión de confianza. Originalmente se había decidido que la cuestión de confianza y la presentación del premier del Solar se daría luego de la elección de los magistrados. Así que tenso momento el que se vive
en estos instantes en el Congreso de la República no hay certeza de qué es lo que va a suceder ahora y estamos a la espera de algún pronunciamiento oficial de la mesa directiva del Congreso para saber cuál es el procedimiento que sigue en estas circunstancias. Recordemos, y es muy importante recordar esto, que el presidente Martín Vizcarra señaló el día de ayer que si no se daba trámite al proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la cuestión de confianza, se iba a entender de que la confianza había sido denegada. Y Álvaro, como te pedimos por favor que te mantengas la facultad de disolver el Congreso. Álvaro, te pedimos por favor que te mantengas en el hemiciclo para que nos informes en detalle. Nosotros a esta hora de la mañana, 11:10, estamos enlazados vía telefónica con el expresidente del Congreso de la República, Antero Flores Arauz, para que nos dé su parecer sobre esta situación que se ha generado en el hemiciclo del Parlamento. Doctor Flores Arauz, muy buenos días. Estamos en línea con el doctor Flores Arauz. Doctor Flores Arauz, muy buenos días. Bueno, hemos perdido la comunicación, pero nos vamos a enlazar inmediatamente, no sea posible, con el expresidente del Congreso, Antero Flores Arauz, para que nos dé luces sobre esta situación, con la experiencia que él ha tenido como presidente del Legislativo. Se había visto algo como eso antes, así es, ¿no? Mientras queríamos preguntarle a Álvaro, que ha estado en el lugar de los hechos y se encuentra desde muy temprano en el Congreso de la República, si tenía información sobre este documento que la congresista Jenny Vilcatoma había hecho circular por la curul de algunos parlamentarios del Congreso. Álvaro. Bien, vamos a comunicarnos con Álvaro en un ratito más. Y yo quiero comentar, sí, justo, Álvaro. Sí, bueno, en este momento el premier del Solar está ingresando nuevamente al hemiciclo acompañado del ministro de Justicia, Vicente Ceballos, se encuentra con Víctor Andrés García Belaúnde, está Gino Costa, Indira Wilca, Wilber Rosas, Alberto Oliva. Bien, entonces estamos viendo el momento en el que Salvador del Solar regresa al hemiciclo y ya tenemos al doctor Antero Flores Arauz en línea. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, encantado de saludarlos. Doctor, queríamos empezar preguntándole cómo ve usted esta situación bastante sui generis, como lo habíamos comentado al inicio de esta transmisión, bueno, es una en el hemiciclo del Congreso de la República. Es una situación complicada la que estamos viviendo, en que realmente hay que invocar a los grupos parlamentarios y al Consejo de Ministros que se tranquilicen, porque este enfrentamiento, esta crispación está haciendo mucho daño al país. Necesitamos que dialoguen, que se tranquilicen y que pongan como norte al propio Perú. Constitucionalmente, don Antero, ¿esto cómo se destraba? ¿Cómo? ¿Cómo destrabamos esta situación? Porque ahorita la sesión del Congreso está suspendida. Lo que tendrían que hacer el presidente del Congreso y el presidente del Consejo de Ministros es conversar, dejando de lado todo lo que ha pasado y comenzar un nuevo diálogo que nos lleve a soluciones adecuadas. Claro, lo cierto es que se han retirado por varios minutos a conversar a un lado del hemiciclo mientras los parlamentarios y los ministros han intercambiado algunas opiniones, sin embargo, no lo han hecho a un ambiente separado y digamos por un tiempo bastante prolongado. Y seguimos en esta incertidumbre de tener la sesión del Parlamento suspendida. Previamente hemos visto que el presidente del Congreso, Pedro Laechea, priorizó la votación de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional por encima de escuchar al premier Salvador del Solar, que había solicitado la confianza. Si bien está suspendido el Pleno, yo prefiero que esté suspendido y que se retiren los presidentes de ambos poderes del Estado a la oficina privada del presidente del Congreso para conversar con amplitud, con tranquilidad, sin presiones, porque queremos que se llegue a un acuerdo conciliatorio que solucione esta situación de crispación que a nada ayuda. Ahora, ¿debería suspenderse la elección de los miembros del Tribunal Constitucional hasta que se vea este proyecto del Ejecutivo? Podría hacerse, no, el hecho de que se discuta la cuestión de confianza antes o después
es absolutamente irrelevante. Lo importante es terminar con esta situación de crispación. Ahora, nosotros entendemos que lo que ha hecho Salvador del Solar para ingresar al hemiciclo es apelar al artículo 129 de la Constitución Política del Perú. ¿Es esto válido, don Antero? Es verdad, puede ir en cualquier momento, pero también hay que tener reglas de cortesía. No estamos en tiempo de estar pechando ni del codazo. Tiene toda la razón, pero hay que tener formas. ¿Usted cree que no ha cumplido las formas el presidente del Consejo de Ministros al ingresar de esta manera al hemiciclo entonces? Me parece, tiene el cargo que ostenta, debería haber primado en consideración de ser primero invitado a pasar al hemiciclo y no entrar sin pertenecer al Congreso como lo ha hecho. No ayuda tampoco, como no ayuda tampoco la denuncia constitucional que ha presentado la señora Vilcatoma, ni todos estos grititos, ni tampoco las pancartas que se han visto dentro del Congreso, ni la gente que grita afuera. Ahora, lo único que hace todo eso es crispar más. Ahora, ¿qué opina de lo que ha dicho el presidente el día de ayer, de que si no se llega siquiera a debatir la cuestión de confianza, él la da por rechazada y apelaría a la Constitución y al cierre del Congreso? Si apelaría a la Constitución y la lee bien, no podría hacerlo. Pero en fin, quien tiene el poder puede a veces hacer barbaridades. ¿Pero esto cómo se consideraría entonces? ¿Como un golpe de Estado o de qué estaríamos hablando? Puede pasar cualquier cosa, por eso es que yo no voy a estar en el plan de echar más leña a la hoguera. Quiero que se tranquilicen todos y no voy a, de modo alguno, a incordiar más la situación. Ahora, la pregunta concreta, don Antero, es ¿qué tiene que pasar para que se rechace la cuestión de confianza? Es decir, ¿se le tendría que haber escuchado previamente al presidente del Consejo de Ministros o se puede interpretar como lo pretende hacer el presidente Vizcarra según lo que podemos inferir de la entrevista que ha dado ayer? Esa es una interpretación que no es descabellada, pero también es verdad que el no admitirse o considerarse rechazada la cuestión de confianza, en este caso no lleva a emparejada la disolución del Congreso. Una situación bastante tensa, entonces, es lo que estamos viviendo en este momento. Nos sumamos a su pedido, don Antero, de que las cosas se calmen. Paños fríos para evitar más confrontaciones. Bien, muchísimas gracias, don Antero, por sus impresiones sumamente importantes a esta hora. Y es el llamado, pues, que se está haciendo a que haya calma para que se pueda resolver. Mientras veíamos también, gracias nuevamente, don Antero, un tuit que había lanzado Gloria Montenegro, ¿no?, la ministra de la Mujer, de los momentos antes en los que ellos pudieron ingresar al Congreso. Increíble, todo lo que hacen por sacar adelante sus oscuros fines, es lo que ha escrito ella, ¿no? Copar el TC. Sellaron las puertas y tuve que apelar a mi rol de congresista. Ella, además de ministra, es parlamentaria. Y desde el otro lado también congresistas ejercieron presión para poder abrir la puerta, ¿no? Y ella ha colocado unas fotos que son bastante impactantes porque son las puertas cerradas y están dos agentes de seguridad parados delante de los ministros, ¿no?, dejándolos ingresar. Así es, vamos a ver en algunos instantes más el tuit de la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, en pantalla para que... Ahí está. Precisamente, dice, copia la cuenta de la PCM y del Congreso. Y ahí están las increíble imágenes, todo ¿no?, lo que hacen por sacar adelante sus oscuros fines, dice Gloria Montenegro, copar el TC, sellaron las puertas y tuve que apelar a mi rol de congresista de la República y desde el otro lado congresistas con mucha presión hicieron abrir la puerta, es lo que ha puesto la ministra Montenegro. Bien, vemos que hay nuevamente movimiento en la mesa directiva, en la mesa, en la presidencia, ¿no? Vamos a esperar a ver si es que se retoman las actividades en el hemiciclo y veíamos también minutos antes a la vicepresidenta Mercedes Arauz, que estaba en su escaño, acompañado de algunos parlamentarios, entre ellos Carlos Brus, conversando con algunos ministros de Estado, entre ellos Carlos Morán, el ministro del Interior, y vamos a ver cómo se desenvuelve esta situación. Retomamos comunicación con Álvaro Cisneros para que nos cuente los pormenores de lo que está ocurriendo en el hemiciclo del Congreso de la República a esta hora de la mañana. Álvaro. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. El congresista César Vázquez
ha ocupado nuevamente su lugar en la mesa directiva. Recordemos que él reemplazó de manera digamos, temporal al presidente del Congreso, Pedro Olaechea. Él ya se encuentra en la mesa directiva junto a Wilber Rosas y se encuentran dialogando para analizar qué medida va a tomar. En breves instantes van a anunciar sobre los procedimientos que se tomará aquí en el Congreso, puesto que anunció que la sesión iba a retomar ya en breve y iba a acabar con sus respectivos lugares. Sin embargo, vemos en imágenes como diversos parlamentarios se están acercando justamente a la mesa directiva del Parlamento. Vemos a Gino Costa, a Richard Acuña, vemos a Ana María Choquehuanca, Segundo Tapia, Luis Iberico, Clemente Flores, dialogando con César Vázquez, quien es el encargado de dirigir la sesión cuando esta se retome en breve instantes. También se encuentra Marisol Espinosa y está Maylena Foronda también. Así es. Álvaro. Se acerca a Cecilia Chacón a decirle algo al congresista Vázquez. Anuncia César Vázquez entonces el reinicio de la sesión del Pleno del Congreso. Menciona César Vázquez que se la ha dirigir la sesión para la censura al presidente del Congreso. Voy a dar el uso de la palabra al congresista Hernando Ceballos para que sustente su moción de censura. Tiene tiempo de 5 minutos. Bien, entonces esta moción de censura que se había presentado al inicio va a entrar a debate en este momento. Estamos viviendo momentos sumamente dramáticos para nuestra patria y que merecen la mejor voluntad democrática para poder resolverlos. Este impasse que tenemos en nuestro país, fruto de la influencia enorme que tiene la corrupción... Se encuentra sustentando la moción de censura contra la mesa directiva el congresista Hernando Ceballos del Frente Amplio. Escuchemos, por favor. Con un arreglo bajo la mesa o con componendas entre el Ejecutivo y el Legislativo que nosotros condenamos y nuestro pueblo no quiere. Nuestro pueblo está exigiendo que esta crisis que vive nuestra patria se resuelva de cara a lo que el país quiere. Y justamente, señor presidente, a la fecha lo que estamos cuestionando en primer lugar es todo este procedimiento para la elección de un tribunal constitucional a todas luces amañado y designado fundamentalmente pensando en intereses sectoriales y no en el país, señor presidente. En este contexto, la propia Comisión Interamericana Bien, entonces, mientras el Congreso de la República va a debatir esta moción de censura a la mesa directiva, hacemos una breve pausa y continuamos con nuestra programación. Así es, se quedan ustedes en compañía de Adriana Quevedo y Combinado. Nosotros regresamos en cualquier momento.